Mis queridos hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo 139, versos del 7 al 12. Libro de los Salmos, (139) verso del 7 al 12. Cuando todos lo tengan con un amén. Dice así la palabra de Dios, se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Antes de leerla, los niños, por favor, pueden bajar a su clase. Vamos a permitir ese ejército de los niños que bajen a su clase. Después me caliento con los niños y ellos se quedan aquí. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Libro de los Salmos, capítulo 139, verso del 7 al 12. La palabra de Dios dice así, bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿A dónde iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, allí me seguirá tu mano y me asiará tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, porque lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Padre, gracias por tu palabra preciosa. Ellas son benditas desde el principio. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos, Padre, a tener una mente, Señor, ungida por tu Santo Espíritu. Padre, para que podamos, Señor, discernir tu palabra, aprender de ella, que queden en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de ella y no oidores olvidadizos. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra preciosa nunca pasará. Amén. Puede sentarse, mis queridos hermanos. No siente el gozo. Quise tomar esta cita bíblica porque en el día de hoy quiero hablarles de alguien, de la historia de alguien, de un hombre que por un momento de rebeldía creyó que era más tigre que todo el mundo. Y este hombre en una ocasión, en ese momento, ¿verdad?, se llenó de orgullo y soberbia y creyó ser sabio en su propia opinión. Y quiso hacer su voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Y lo hizo sin considerar los riesgos de jugar con fuego, sabiendo este profeta que Dios es fuego consumidor. Él lo sabía porque ya eso estaba establecido en el libro de Deuteronomio. Y ese profeta del que le hablo es el profeta Jonás. Amén. Su nombre. Vamos a hablar de Jonás. Así que la historia completa de Jonás, todos la saben. Pero para recordarla, ¿verdad? La historia de Jonás trata de este hombre que no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso, al mar profundo, la gente lo tiró.
Y vino un pez muy grande y chucuplum y se lo tragó. ¿Por qué? Porque él no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? A su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Esta prédica va a ser como fácil, ¿verdad? Para desarrollarla. Porque es bueno saber la historia. Simplemente en el simbolismo bíblico, a veces según el contexto de la Biblia, yo les dije anteriormente a ustedes que vinieran los martes para los estudios bíblicos. Yo lo dije eso. Pues se lo estoy recordando ahora. Los martes al estudio bíblico. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, en el simbolismo bíblico, a veces, según el contexto, las muchas aguas son representadas por muchas personas. Así que, en el día de hoy, en medio de todas las personas que estamos aquí, es posible que hayan varios Jonás en medio de nosotros. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, para entender esta historia, primero necesitamos entender el contexto en el que ocurre, qué era lo que pasaba alrededor, ¿verdad que sí? Entonces, la ciudad de Nínive es lo que hoy conocemos como Irak, ¿ok? Lo que es Irak hoy era la ciudad de Nínive, que era la capital del imperio asirio. En el tiempo de Jonás, en el tiempo que Jonás fue llamado por Dios, en Israel estaba dividido. ¿En cuántas partes se dividió Israel? En dos partes. ¿Usted ve la ventaja de venir los martes? Estaba dividido en dos partes, la parte del norte y la parte del sur. Entonces, en el reino del norte estaba reinando en el tiempo de Jonás el rey Jeroboam II. En el tiempo del imperio asirio, ya eran una nación, ¿verdad? Extremadamente poderosa, y era temida la nación de Asiria por todas las tierras, y habían conquistado ya muchos pueblos alrededor de todo Israel. Todavía no habían conquistado a Israel, pero ellos representaban una amenaza diaria, constante en el pueblo de Israel, porque habían conquistado a todo el mundo menos a ellos. Y eso solamente no había pasado porque Dios todavía no se lo había permitido. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, es importante también que entendamos que entre esos pueblos que ya habían conquistado a los filisteos. Y los filisteos fueron de las primeras naciones conquistadas por los asirios. Y esos filisteos adoraban al dios Dagón. ¿Ok? Apréndanse esto. El dios Dagón era el dios principal de los filisteos. Entonces, este dios era un dios asociado con el mar. Incluso representaba la fertilidad y la provisión. Y Dagón también era considerado el papá de Baal. Oiga eso. Entonces, yo quiero enseñarle una foto de lo que era la imagen del dios Dagón. Amén. El dios Dagón tenía la imagen de mitad hombre y mitad pez. No sé si hay otra foto por ahí. Esa es la imagen del dios Dagón. Amén. Entonces, este tipo de creencias paganas ya habían afectado, ¿verdad?, a los asirios, que eran también una nación pagana, y esa influencia ya estaba regada por toda Asiria y, por ende, en Nínive. Entonces, también, esa misma creencia de influencia también se había infectado la creencia también del pueblo de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia?
Por eso fue que el rey Jeroboam I, ¿verdad? Que lo hablamos eso. ¿Cuándo lo hablamos? ¿En la clase de dónde? De los martes. El rey Jeroboam I, cuando cogió el poder del norte, sacó a todos los levitas de la parte norte, lo mandó hacia el sur y introdujo todos estos dioses. Y Dios no le gustó eso que hizo Jeroboam. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces Nínive era la capital de Asiria y era una ciudad grande, poderosa, pero también conocida por su maldad y su violencia. Y es precisamente en ese lugar, en esa ciudad pagana y enemiga y corrupta, que Dios entonces envía al profeta Jonás. Entonces, Jonás capítulo 1, verso 1 y 2 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, miren cómo Dios le da una orden a Jonás. Levántate y vete. ¿Verdad? Levántate y vete. Fue una orden directa, sin ningún tipo de negociación. No le dio chance. Levántate y vete a Nínive y ve, predica el mensaje que yo te voy a dar. Dios no le dijo: Jonás, vete a donde tú te sientas bien, ve, predica por todas las naciones, predicando, ¿verdad? Lo llevó a un lugar específico. No le dijo: vete a donde ellos te reciban, y si no te reciben, no te preocupes, límpiate los calzados de tu pie y sigue por ahí. ¿Verdad que no? No. Lo mandó a una nación enemiga que ellos no querían saber del pueblo de Dios. Le dijo: ve a Nínive, a un lugar peligroso, y a tu pueblo enemigo. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Y aquí tenemos algo que tenemos que entender, y es que cuando Dios hace un llamado siempre, cuando Dios nos llama a nosotros, ya sea a nosotros dentro del cuerpo espiritual o a las personas que todavía están en el mundo, ¿verdad? Porque el llamado para la gente del mundo es un llamado específico: ven, entrega tu vida a Cristo. Pero como que sentimos algo, ¿y qué decimos? No nos gusta eso. Así también cuando nosotros estamos en los caminos de Dios, muchas veces el Señor nos manda a sitios o a cosas que tenemos que hacer y nos sentimos un poco, ¿verdad?, que no estamos como de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, cuando Dios nos llama, tenemos que entender que no siempre es un llamado fácil o para que nosotros estemos cómodos. ¿Verdad que no? Hay llamados que confrontan nuestras emociones, que rompen la lógica porque a veces no lo entendemos. Hay llamados que no tienen sentido para nosotros, pero sí tienen sentido y propósito para Dios. Amén. Isaías 55:8 dice que los pensamientos de ustedes o nuestros, ¿verdad?, de los hombres, no son los pensamientos del Dios que nosotros servimos. A su nombre. Porque simplemente Dios ve lo que nosotros no vemos. Amén. Y Dios sabe lo que nosotros no sabemos. Amén. Entonces, verso 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su peaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de lo que él creía, lejos de la presencia de Dios. Amén. Miren que como Dios no le dio chance a Jonás para negociar, ¿verdad?, como negoció, por ejemplo, Moisés en una ocasión, Jonás simplemente, él lo cogió suave. Él lo único que dijo fue, no consultó y se fue. Jonás no discutió. La Biblia no dice que Jonás volvió y consultó con Dios,
Jonás no oró, no hizo nada, simplemente huyó. Dios le dijo Nínive y Jonás dijo Tarsis. Dios le hace el llamado al hombre para que venga a sus caminos, para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida y su alma no se pierda en las profundidades del infierno. Y el hombre dice simplemente después. Todavía no es tiempo. Todavía yo estoy muy joven. Todavía necesito disfrutar mi vida antes de que yo pueda hacer la voluntad tuya, Señor. Yo quiero hacer la voluntad mía. A su nombre. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Eso es lo que decimos los hombres. Bueno. Miren, hay gente en todas partes, incluyendo aquí, que no ha dicho con palabras, ¿verdad?, no al Señor. Pero con su decisión a la hora de hacer el llamado, entonces tienen un corazón igual que el que tenía Jonás. A su nombre. Porque cuando tú sabes lo que Dios te pide y tú haces todo lo contrario, eso se llama desobediencia. A su nombre. Vamos al verso 5. Dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Miren, hermanos, que los marineros estaban en medio de esta tormenta y estaban sufriendo la consecuencia de la desobediencia de Jonás. Eso significa que la desobediencia nuestra no solo nos afecta a nosotros en lo personal, sino que también afecta a todos los que están alrededor tuyo. Afecta a tus hijos, afecta a tu familia. Cuando hay una gente que anda viviendo una vida desordenada, es afectado los padres, los hijos, la esposa, la madre, todo el que está, hasta los vecinos. ¿Estamos aquí, iglesia? Su nombre. Pero también tenemos que ver algo poderoso en el verso 14, que dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia dice que los marineros estaban en medio de la tormenta en el verso número 5. ¿Verdad que sí? ¿Y qué ellos estaban haciendo? Estaban aclamando a su Dios. Pero después que ellos hablaron con Jonás, que supieron lo que estaban haciendo, que supieron lo que estaba pasando, ¿verdad? Por más que ellos se despojaron y por más que ellos quisieron clamar a su Dios, el Dios de ellos no les respondía. Pero aquí en el verso 14, bendito sea el nombre de Dios. En el verso 14 sucede algo poderoso. Aquí en el verso 14 ellos cambian la oración y en vez de estarle orando al Dios de ellos, ahora ellos le están orando al Dios nuestro. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí aprendieron a clamar al Dios verdadero, al Dios vivo. Bendito sea el nombre de Dios. Al Dios que responde cuando tú le clamas, que dice, clama a mí y yo te voy a responder. Bendito Dios. El Dios que se mete contigo en las tormentas. El Dios que salva, el Dios que sana, el Dios que te responde. Bendito sea el nombre de Dios. El Dios que te sustenta. El Dios que cuando tú estás enfermo te sana. Bendito sea el nombre de Dios. A ese fue el Dios que ellos clamaron. Bendito sea el nombre de Dios. Aún en medio del error de Jonás, Dios estaba ahí. A su nombre. Y Dios usó esa situación para revelársele a ellos
y para salvar a otras gentes por la gran misericordia de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Hay tormentas que no vienen de parte de Satanás, que vienen de decisiones que Dios toma por su propia voluntad para ayudarnos a nosotros a entender sí o sí. ¿Estamos aquí, iglesia? De la misma manera que Adán desobedeció, ese efecto de la desobediencia de Adán afectó a toda la humanidad, despegándonos a todos los hombres de la gloria de Dios. Así también los que no entregan su vida a Cristo están en desobediencia, y la conciencia y la consecuencia de esa desobediencia será la muerte eterna. ¿Estamos aquí, iglesia? El verso 17 dice: pero Jehová tenía preparado un pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Escuchen bien esto. Hay momentos en nuestras vidas donde Dios simplemente permite esos procesos. No para destruirnos, sino para detenernos, para que recapacitemos, para que entendamos cuál es la voluntad de Dios y para que entienda que apartado de Dios nada podemos hacer. ¿Estamos aquí, iglesia? A su nombre. Este pez se tragó a Jonás. Este pez que se tragó a Jonás, no lo veamos más como un castigo, como muchas personas, ¿verdad? Lo dan a entender en muchas enseñanzas, ¿verdad? Lo presentan como un castigo de Dios. Por el contrario, este pez fue la salvación de Jonás. Se lo digo yo, que también fui un Jonás en un tiempo. Más bien véanlo como la misericordia de Dios obrando en la vida de este hombre. Porque si Dios no hubiera enviado este pez, cuando echaron a Jonás en el mar, Jonás entonces hubiera muerto físicamente en las profundidades del mar. ¿Estamos aquí, iglesia? A su nombre. Jonás hubiera muerto también espiritualmente porque estaba andando en rebeldía y en desobediencia. ¿Sí o no? Jonás no hubiera podido tener el privilegio y el propósito que se cumpla en él como profeta enviado a una nación para que se salve. Y una generación completa no hubiera podido obtener la oportunidad de la salvación a través del arrepentimiento por el mensaje de Jonás. ¿Estamos aquí, iglesia? A su nombre. Gloria a Dios que tenemos un Dios de misericordia. Mire, porque si Dios fuera a castigarnos a cada uno de nosotros cada vez que metemos la pata, ya no tuviéramos cuerpo que resistiría un latigazo más. A su nombre. Pero dijo Pedro que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. Miren, hermano, y en este momento clave de la vida de ese profeta, cuando fue tirado a las profundidades del mar, miren si la misericordia de Dios es grande, sabiendo la condición espiritual de Jonás. No fue Jonás quien fue en busca de Dios, sino que fue Dios que fue en búsqueda de su hijo Jonás. A su nombre.
Y al igual que Jonás, ustedes saben cuánta oportunidad Dios nos da a cada uno de nosotros a través de su palabra, también a través de las tormentas que vienen sobre nosotros. Y también muchas veces Dios necesita preparar un pez que nos trague a nosotros. A su nombre. Para no dejarnos que nosotros nos hundamos en las profundidades del pecado de este mundo. ¿Estamos aquí, iglesia? Si usted ha pasado por uno de esos procesos, no se sienta mal, hermanos. Porque dice el libro de Hebreos capítulo 12, que el Señor a quien ama, disciplina y azota a todos los que recibe por hijos. Así que simplemente acepte a ser hijo de Dios, aceptando a Cristo como su Salvador. A su nombre. Y miren esto. Imagínense esto. Tenemos la película de todo lo que está pasando alrededor de Jonás, ¿verdad que sí? El capítulo 2, verso 10, dice lo siguiente. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Estamos aquí, iglesia? Tenemos la película puesta, ¿verdad? ¿Sabe lo que está pasando? Tenemos la playa, todo el mundo está ahí tomando coco de agua y todo eso, ¿verdad? La gente con el caldero puesto vendiendo los yaniqueques grandes en la playa, ¿verdad? Y en eso tenemos una muchedumbre, ¿verdad? Gente pescando, en todo eso. Y en medio de todo de toda esa vida cotidiana, de la vida marítima, ¿verdad que sí? ¿Estamos ahí? Después de 3 días y 3 noches de oscuridad total dentro del pez, en un lugar húmedo, sin control, sin dirección, de repente el pez llega a esa orilla. ¿Estamos aquí, iglesia? Y en un instante, Jonás fue lanzado fuera del vientre del pez. Yo digo, posiblemente, fueron 3 días que duró el hombre allá adentro, ¿verdad que sí? Yo digo, posiblemente, su cuerpo estaba débil, porque mire, 3 días dentro en esa situación, no creo que usted tenga tiempo para relajarse, ni para dormir una siesta en lo que usted descansa y otra vez después continúa orando, ¿verdad que no? Fueron 3 días y me imagino orando, ¿verdad que sí? Pidiéndole al Señor que lo perdone, ¿verdad que sí? Entonces, pues probablemente su cuerpo estaba débil, su ropa deteriorada y tal vez al igual que su piel deteriorada por el sistema digestivo del pez y cubierto por lo que tal vez todo lo que estaba dentro de ese pez. Y ese olor ya usted sabe. Pero de ahí salió un hombre quebrantado, un hombre marcado por el proceso. Ya Jonás definitivamente no era el mismo hombre que entró al barco. Ahora era un hombre totalmente transformado. A su nombre. Lo más importante de todo esto es que todas las personas que estaban ahí vieron esa acción de este hombre que vino de parte del pez. Amén. ¿Estamos aquí todavía? Estamos viendo que ese pez trajo aquí el yaniqueque que yo me estaba comiendo, lo tuve que tirar de lo sorprendente que fue eso. ¿Verdad que sí? Entonces, este detalle tenemos que tenerlo pendiente de la forma que sucedió como Jonás fue a la orilla del mar, ¿verdad que sí? Entonces, imagínense eso en la playa, en la costa, ¿verdad? Como ya les dije, todas las personas que estaban ahí. Ese hombre que salía ahora
del vientre del pez, en presencia de toda la gente que estaban ahí. Eso, hermanos, acuérdense que este era un pueblo que estaba acostumbrado a adorar a los dioses del mar. Y al ver este hombre que sale del mar, ellos consideraron que fue un mensaje de parte de Dios para un pueblo cuyo principal dios era el dios marino. Lo que quiere decir que eso fue el pasaporte que Dios usó para que Jonás pudiera ir a ese pueblo enemigo a poder predicar la palabra de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Se entiende eso? A su nombre. Sí, porque a un pueblo enemigo usted no va a decir, ¿verdad? No se va a presentar allá, o tírese para el Capotillo, para allá, para la 42 y diga algo contrario a lo que ellos creen. Bueno. Entonces, hermano, lo que Dios hizo dentro del pez fue la preparación divina para que una ciudad entera pudiera reconocer que el mensaje venía del cielo. ¿Estamos aquí, iglesia? Jonás no era un predicador más. Era un hombre marcado por la intervención de Dios. Y esa marca fue la que abrió los ojos y los oídos de un pueblo que antes estaba cerrado al verdadero Dios. Nínive era un pueblo cultural, religioso, acostumbrado a supersticiones, creyentes a señales celestiales y sobre todas las cosas, creyentes y temerosos de los dioses del mar. Por eso cuando Jonás llega a Nínive, ellos no pudieron ignorar lo imposible. El pez validó el mensaje de Jonás. Y lo que para Jonás era disciplina, para Nínive fue la evidencia de que Dios estaba con el profeta. ¿Estamos aquí, iglesia? Porque cuando vieron a Jonás, Nínive vio un testimonio. Cuando vieron a Jonás, Nínive vio un milagro. Cuando vieron a Jonás, Nínive vio un hombre quebrantado por un Dios que persigue, que quebranta, que tiene misericordia, pero también que tiene propósito. A su nombre. Por eso cuando Jonás habló, toda la ciudad escuchó. Cuando Jonás anunció el juicio, la ciudad completa de Nínive creyeron. Cuando Jonás llamó al arrepentimiento, entonces, ¿qué hizo Nínive? Ellos se arrepintieron. Miren que el mensaje de Jonás fue rápido. Simplemente fue, si no se arrepienten, Dios lo va a destruir a todos. ¿Estamos aquí? Y eso fue lo único que le bastó para que Nínive se arrepintiera. Porque no fue la elocuencia del profeta Jonás, sino la autoridad que tenía el testimonio de donde Dios lo sacó. Bendito sea el nombre de Dios. No fueron las palabras, sino la señal que Jonás representaba para el pueblo. ¿Estamos aquí, iglesia? Así también Dios hace con nosotros. Dios no desprecia, mire, lo más mínimo. Dios no desprecia el proceso en cual nosotros hemos pasado. Dios no desprecia las tormentas por las cuales agobia nuestra vida. Y tampoco Dios desprecia los peces que tiene preparado para que nos demos cuenta que tenemos que clamar a Dios. Tenemos que clamar a Dios en todo tiempo. A su nombre. Por eso es, hermanos, que de donde Dios te rescató, de la vida que tú llevabas antes, hermanos, no se sienta avergonzado. Mejor dele gloria a Dios que Dios te sacó de ese infierno, de esa vida que te iba a destruir, de esa vida que fue Satanás que te metió por ahí.
Oh, bendito Dios, para que tú no puedas alcanzar la misericordia de Dios. A los que Dios los sacó de las drogas pueden predicarle a aquel que todavía está en droga. ¿Por qué? Porque su testimonio habla por él. Si yo nunca he estado en la droga, yo no le puedo decir a alguien que está en la droga, yo sé por lo que tú estás pasando. ¿Sí o no? Pero Dios tenía un pez preparado para aquellos que estaban en esa vida y que hoy pueden reconocer que han entregado su vida a Cristo y Dios los salvó, los rescató y le dio vida y vida en abundancia. A su nombre. A su nombre. Lo que un día te marcó, lo que un día te quebrantó, lo que te hizo clamar desde lo más profundo, Dios lo usa para que otros crean en el Dios que da vida y salvación y vida eterna. Tu historia se convierte en tu autoridad. Tu proceso se convierte en la plataforma que tú vas a usar para llegar a las vidas. Y tu dolor se convierte en el mensaje que conecta con el que también está pasando por ese dolor. A su nombre. Porque cuando Dios hace de tu vida una señal, hasta los que están en el Nínive, que es el día de hoy, tienen que escuchar la voz de Dios a través de ti. A su nombre. Dios no quiere usar solamente las cosas que nosotros decimos. Dios quiere usar las cosas que nosotros vivimos. Tu testimonio, tu proceso, tu historia, esa es la señal que respalda tu mensaje. ¿Estamos aquí, iglesia? Porque hay gente, hermanos, que no creen en sermones, pero sí creen en el testimonio. Cuando ellos ven de dónde Dios te sacó y cuando ellos ven lo que Dios hizo en tu vida, entonces empiezan a creer en Dios. A su nombre. Así que, iglesia, ponte de pies. Hasta aquí el Señor me ha ayudado. Hoy es día para que ninguno de nosotros sigamos pensando que apartados de Dios nosotros todavía somos alguien. Yo quiero hacerle la invitación, no simplemente a los que no han entregado su vida a Dios, que están aquí, pero también a los que nos pueden ver. Y simplemente en este momento, si quiere entregar su vida a Cristo, cierre sus ojos y diga conmigo: Señor Jesús, te reconozco, bendito sea el nombre de Dios. Yo reconozco que tú eres el Salvador, que tú eres el Hijo de Dios, que yo te necesito, que apartado de ti nada puedo hacer. Te suplico que dirijas mi vida. En el día de hoy yo me entrego a ti, te acepto como mi Salvador. Padre, te suplico que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca. Que tu presencia sea conmigo, dirigiéndome, ayudándome a caminar cada día bajo tu santa, bendita voluntad. Ayúdame a ser obediente a tu palabra todos los días de mi vida y a estar preparado para el día de tu venida o para cuando tú me llames delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén.